Este es un podcast hecho por 1976. Conversaciones entre amigos sobre género, orientación sexual, identidad de género, diversidad y salud mental. Para todas, todos y todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de 1976. Yo soy Pedro Vélez, hoy los voy a estar acompañando en este episodio, pero además cuento con la grata compañía de mi amiga y con la que he trabajado un rato bastante largo, Daniela Parra. Aquí se las presento, ustedes ya la han visto por ahí en un episodio anterior. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, Dani. Dime si es correcto, pero nos entretuvimos bastante tratando de organizar como un recuento histórico sobre la historia de la disforia de género o de la incongruencia, como hoy mejor le decimos, la incongruencia de género, y cómo a lo largo de la historia, sobre todo en este último siglo, pues siglo pasado, el siglo XX y ahora el siglo XXI, la hemos ido clasificando, o cómo se ha clasificado en los manuales diagnósticos. Nosotros pues que trabajamos en el área de la salud mental, pues evidentemente hemos estado inmersos en esta dinámica. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela Parra, como les acaba de decir Pedris, que somos muy amigos desde hace mucho tiempo. Y bueno, sí, yo creo que este tema surge a partir como de las preguntas que surgen en las personas de si la homosexualidad, la diversidad de género es una enfermedad. Pues sí, yo soy psiquiatra, Pedro es psicólogo, y pues hemos tratado de que en este podcast, que es el tercero y estamos muy contentos de eso, entendamos la historia y entendamos por qué se llegó a esto, por qué la psiquiatría también se volvió de cierta forma un organismo más de control social. Entonces hablaremos un poquito sobre eso. Correcto. Yo voy a contar una inferencia en este podcast. Y es que nosotros, para saber quién va a presentar el podcast, hablamos de Claudia Bahamón. ¿Quisieras decirnos, y a los que nos están oyendo, quién es Claudia Bahamón? Sí, pues te refieres a la presentadora. A la presentadora, correcto. De RCN, no a la de los podcasts. Sí, correcto. Bueno, un chiste interno que tenemos como para darnos ánimo en esta presentación de podcast. Pero precisamente como estamos hablando de identidad, Claudia Bahamón es una figura muy importante en la presentación, y particularmente el tema de identidad surge porque primero queremos entender de dónde sale el concepto de identidad de género. Pues ya lo hemos mencionado en otros podcasts, pero en este especialmente cobra relevancia de con quién nos identificamos, ¿cierto? Y nosotros hacemos ese ejercicio todos los días con todas las personas. De alguna manera sentimos identificación con Claudia Bahamón en algunos momentos, o en otros nos sentimos identificados con nuestros padres, nos sentimos identificados con las personas que nos rodean, y eso hace parte de la condición humana. Sí, de acuerdo. Pues yo quiero aclarar que somos fans de Claudia Bahamón y de verdad pues admiramos su trabajo, y aquí tratamos un poquito como de ser presentadores. Que está invitada al podcast en algún momento, ¿cierto? Me muero. Te digo que me muero. Pero bueno, no, volviendo pues como a lo que nos trae aquí es, sí, de acuerdo, como sociedad siempre hemos invisibilizado ciertas partes de la historia, y dentro de esas está que hay personas a lo largo de la historia que han tenido orientación sexual, orientación de género diversa, que han tenido una orientación sexual diversa también, pero esto la historia lo ha ocultado un poco. Entonces, correcto, si nos remontamos, por ejemplo, desde la Edad Antigua, empezamos a, pues, como a ver pequeños apartes, pues, que se han intentado, pues, como descifrar, pues, por medio de los estudios, pues, en historia, inclusive desde los mitos, ¿cierto? Correcto. De los mitos griegos, en donde se hablaban de un héroe que tú conoces bastante bien, Aquiles, exactamente, te estaba poniendo a prueba, de un héroe que tú conoces que tenía también una relación al parecer homosexual, y que en las descripciones que se hacen pues como en la Grecia antigua, realmente era una relación mucho más fraternal, ¿cierto? Que, sí, que podría hablarnos como de esos inicios, por decirlo de alguna forma, de la homosexualidad en términos de
lo cultural y de la sociedad y la historia pues como de la humanidad. Total. Y eso por ahí se ha hablado mucho del término como de antropología, ¿cierto? Como desde la antropología sobre la arqueología del género, ¿cierto? Y por ahí hay varias charlas interesantes sobre el tema que nos muestran que a lo largo de la historia en diferentes tribus, civilizaciones, culturas, el tema de la diversidad siempre ha estado presente con nosotros los seres humanos, incluso en muchas especies animales, o sea, y sabemos que hay algunas especies particularmente que tienen la capacidad, dependiendo de la distribución de los individuos de la manada, de alguno de ellos de cambiar de sexo. Incluso estamos hablando de cambio biológico de sexo para facilitar la supervivencia de los genes de un individuo, cuando hace falta una hembra o hace falta un macho. Entonces, realmente el asunto del género, como construcción social que sabemos, pues obviamente hace parte de nosotros como cultura humana, pero que realmente en nuestra historia, incluso en nuestra biología histórica, ha estado presente en muchas especies y en nosotros también. Sí, sí, de acuerdo. Entonces yo creo que como para continuar y darle forma a lo que estamos hablando, empezamos a ver desde un punto de vista antropológico que hay descripciones de personas con orientación sexual diversa y con identidad de género diversa. Correcto. También. Sí. Que dependiendo, ¿cierto?, de las normas sociales, del marco de valores, de cómo o de quién esté en el poder, se empiezan a invisibilizar o no. Así es. Que hemos visto, por ejemplo, tanto que admiramos nosotros a los griegos por toda la información que nos dieron. Sabemos que había pederastria. Es que es difícil decirlo. Pederastia. Pederastia. Pedro soy yo, pederastia. Sí. Bueno, vamos a seguir con esto, pederastia. Sí. Pederastia, ¿cierto? En donde sí. el maestro, ¿cierto?, tenía relaciones sexuales con el alumno. Correcto. Y esto era una práctica social normal. Culturalmente aceptada en esa época. En esa época, de acuerdo. Nos vamos a otras civilizaciones, ¿cierto? No solamente en la parte occidental. En India también, por ejemplo, cuando se escribe, cuando pues describimos en la historia el Kama Sutra, ¿cierto? Hay Correcto. descripciones, ¿cierto?, de posiciones sexuales de personas homosexuales. Hay descripciones de personas que tenían sexo con una persona de su mismo sexo y no eran castigadas. Así y era visto algo como normal. Incluso, mira, con respecto al tema de la identidad, algunos dioses de la mitología hindú, es difícil porque en la literatura, inclusive en varios escritos, algunos, por ejemplo, como Krishna o Ganesha, es difícil reconocer si hablan de un él o de una ella, ¿cierto? Entonces, lo que nos muestra es que en culturas antiguas hasta el género era irrelevante. Es decir, si el sexo era masculino o femenino, terminaba siendo irrelevante para una figura divina o una figura religiosa. De acuerdo, y si nos venimos pues a nuestro lado del charco, sí. a América también hay descripciones, sobre todo, por ejemplo, de personas que asumían roles que para nosotros pueden ser masculinos o femeninos. Sí. Entonces, una mujer que tenía un rol masculino podía tener, se le llamaban dos espíritus, ¿cierto? Porque tenían esta forma de actuar y podían ser personas pues como... Performar en los dos géneros, exacto. ¿Cierto? Y no estaba mal visto, o sea, no era patologizado. Inclusive en la historia, ¿cierto? En el Oriente Medio también hay explicación y hay descripciones de personas homosexuales. Ya más adelante es cuando se empieza a ver una gran como opresión frente a estas personas, pero pasa mucho tiempo, pasan muchos siglos para que esto suceda. Y esto lo vemos más o menos en el siglo X-XII, ya después de Cristo. Sí. Porque realmente las descripciones que hay a nivel antropológico de personas con orientación sexual y con identidad de género diversas, también las hemos perdido, precisamente por todo lo que pasó a partir del siglo X, XII, donde empieza pues la religión católica a tomar una posición muy clara frente a esto, en donde empiezan a haber un montón de persecuciones frente a personas con identidad de género diversa y con orientación sexual diversa. Así es. Sí, eso que estás mencionando, Dani, es muy importante porque de alguna manera
Pues hay algunos teóricos estudiosos de la religión y pues obviamente aquí nosotros no estamos para nada en contra de la religión, es evidente, cada cual tiene sus propias construcciones religiosas y pues para muchos termina siendo un mecanismo, una estrategia de afrontamiento significativa a lo largo de su vida, pero sí hay algo que es claro y es que la religión ha tratado de cumplir un objetivo específico y es el orden social, es decir, cómo podemos establecer pautas de orden social desde algunas perspectivas, no todas las religiones, pero particularmente hemos visto que, por ejemplo, la religión católica ha tratado de explicarle a la humanidad o a las personas cómo se deberían comportar. Y un poco les funcionó bastante bien en la Edad Media, como establecer unas pautas de comportamiento específicas sobre todo el rol de la familia. Porque mientras más hijos tuviera una pareja, pues evidentemente eran más feligreses que acudían a las iglesias y posiblemente más gente de alguna manera aportando diezmos, ¿sí? Y también fortaleciendo la religión. Y digamos que eso desde un juicio moral podría verse como algo negativo, pero realmente era la dinámica cultural de la época y eso también hay que entenderlo. Pero precisamente con el objetivo de construir ese orden social, cualquier cosa que se pudiera alejar de esa figura de familia, de núcleo familiar, que interfiriera con la dinámica familiar, podría repercutir en consecuencias negativas para la construcción religiosa de la época. Entonces, un poco también surge el concepto de que la homosexualidad o la identidad de género diversa, pues podían estar en contra de estas perspectivas y se fue configurando todo el mapa de oposición ante la diversidad. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es algo muy importante que estás mencionando frente a nosotros como sociedad, como individuos en este momento. También tenemos que tener claridad frente a en dónde nos paramos y qué es lo que, o sea, en dónde estudiamos, qué es lo que estudiamos, porque todo eso está influenciado por un montón de ideologías que se han construido a lo largo del tiempo en nuestra sociedad que hacen que pensemos de una forma y que tengamos ciertos sesgos, como ustedes lo estaban hablando pues en el episodio anterior. Y otra cosa muy importante que creo que tenemos que decir es que la gran mayoría de descripciones que hay, sobre todo de homosexualidad y de identidad de género diversa, la gran mayoría son de hombres, ¿cierto? De personas homosexuales hombres, ¿cierto? De personas trans mujeres. Esto también nos habla de quién está contando la historia y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso también la invitación que hacemos aquí en 1976 a lo largo de estos podcasts es a que nos pensemos como sociedad, como individuos que performamos en un montón como de situaciones que ya tienen como un bagaje que está detrás nuestro y eso es muy importante. Y ya como empezamos a ver que, bueno, empieza pues como la religión a tener un poder muy grande, ¿cierto? En la Edad Media, inclusive en el Renacimiento, claro, en donde ya el ser homosexual, ya el tener una identidad de género diversa, empieza a ser un crimen. Y empezamos a ver que se persigue a estas personas, se califican de brujas, a personas, a lesbianas, se califican de enfermos sociales que hay que sacar de la sociedad y esto empieza a generar, ¿cierto? Un montón de marcos en la sociedad que hacen que todo eso lo recojamos en la psiquiatría, en la psicología, sí, en la política y que generen estos pensamientos de si la homosexualidad o la identidad de género es una enfermedad. Correcto. Y me parece chévere que lo menciones porque precisamente de eso te iba a preguntar, Dani. O sea, ¿cómo pasamos de ese momento de la historia de la Edad Media, del Renacimiento, en donde todavía la religión tenía un rol significativo en qué estaba bien y qué estaba mal? Obviamente, pues el antropocentrismo, por allá, empezando el Renacimiento, empezó a tener como fuerza y relevancia. El teocentrismo empezó como a distanciarse un poquito, sobre todo de ciertos ámbitos religiosos, sin mencionar, obviamente. Pero seguía arrastrando. Arrastrando, o sea, claro, total. Sí. Empezó a surgir el antropocentrismo, pero con un montón de ideas, sí, de la religión. Correcto, ¿cierto? Sí. Con un montón de marcos, de valores de la religión. Como de preconcepciones. Exacto, de preconcepciones. ¿Cierto? De el hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así, ¿cierto? Sí. El hombre y la mujer
pueden estar juntos porque Correcto. procrean. Y ahí Sí. empezamos a hablar también de lo que es natural, de lo naturalista o del esencialismo que estábamos hablando en el podcast anterior, ¿cierto? De si Total. se nace o se hace, ya eso quedó Sí. claro y no retomaremos eso, pues, pero todo va unido. Entonces, si no se han escuchado el segundo episodio, paren y devuelven. Y otra cosa muy importante, acuérdense de seguirnos en las redes. 1976.group en Instagram, y ya, en Instagram solamente por ahora. Más adelante, en todo el mundo. Pero bueno, volviendo como a lo que estábamos hablando, empezamos, entonces empieza a surgir el antropocentrismo. A partir de eso empiezan a surgir, pues como se empieza a desarrollar mucho más el arte, ¿cierto? La literatura ligada a el hombre, ¿cierto? Principalmente, no a la mujer. Y yo creo que eso es importante también tenerlo claro. Sí. Y ya a partir de eso, seguimos pues como avanzando y desarrollando y evolucionando en la historia y aparece también el racionalismo, Sí. ¿cierto? En el racionalismo también empezamos a pensar desde la razón, desde la persona que tiene el poder es el que más inteligente pueda llegar a ser o el que con toda su capacidad intelectual puede llegar a tener, ¿cierto?, la mejor interpretación posible de la realidad. Decían por ahí que la persona más racional dominará el mundo. Exacto. Cierto, era un poco la Exacto. concepción. Exacto. Y eso es importante porque creo que nunca ha sucedido, ¿cierto? Porque siempre el poder está amarrado de otras cosas, pero eso también es muy importante entenderlo, ya que siempre se ha puesto por encima al hombre que la mujer en términos de inteligencia y de que son más razonables, las mujeres somos más emocionales, ¿cierto? Entonces eso también habla de cómo sigue la segregación de estas personas, porque el homosexual hombre también se liga mucho a comportarse como mujer, y eso es una debilidad, y eso es algo malo, visto obviamente desde esta sociedad que se está construyendo. ¿Listo? Eso que estás mencionando, Dani, me parece fundamental, porque miren que al final esta lucha también está muy vinculada con la lucha por los derechos de las mujeres, ¿cierto? Porque de alguna forma, y eso lo discutiremos un poquito más adelante cuando lleguemos al siglo XX, ¿cierto? La opresión hacia la mujer ha sido un fenómeno constante a lo largo de muchos siglos. Y esa opresión precisamente genera que cualquier comportamiento que, entre comillas, sea similar a una mujer, entonces es despreciado. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Entonces miren que todo esto lo estamos contando por una razón y por un motivo claro. Miren que se empiezan a formar un montón de capas de lo que nosotros debemos pensar como personas. Los griegos, como dice una gran maestra y profesora mía, tienen la culpa de todo. Que la han visto por aquí en los podcasts. Pero eso es muy importante porque eso todo lo venimos arrastrando y todo lo venimos teniendo como en y hablaremos también un poquito del psicoanálisis como en ese inconsciente intelectual, ¿cierto? Sí. Que empezamos a construir un montón de creencias que ni siquiera las pensamos, como los famosos pensamientos automáticos en tu profesión. Y no los pensamos y no reflexionamos sobre eso. Simplemente decimos, es que el homosexual, ¿cierto? O es un marica, y ser marica es malo, o es o la mujer es una marimacha, porque es lesbiana. Y miren cómo se empieza a cargar, ¿cierto?, toda esa información que tenemos. Y eso no solamente va a pasar en la sociedad, en la cultura, en el día a día de conversaciones, sino que también pasa en la ciencia, ¿cierto? Y era un poco también lo que vamos a abarcar aquí, porque la psiquiatría actuó también como parte como de ese mecanismo. Como un replicador. Replicador, exacto. Sí. De pensar a la homosexualidad y a la orientación y a la diversidad de género, como una enfermedad. Correcto. Y precisamente entonces, ya como que hicimos ese recuento rápido, obviamente nos perdonarán las imprecisiones pues, que pudiéramos haber hecho, pero llegando ya al siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, yo quiero preguntarte por un señor, ¿cierto? Un señor llamado Richard von Krafft-Ebing, un alemán. ¿Quién era ese señor? Bueno, ese señor resulta siendo una persona que es muy importante hasta ahora, ¿cierto? Porque fue el primero que describió la homosexualidad como una enfermedad, ligado a ese pensamiento
darwiniano de la evolución, ¿cierto? Que uno realmente tenía sexo para procrearse. Empezó a hablar de un término que era de las psicopatías sexuales, que hablaba básicamente de lo que estamos hablando ahora, que era una enfermedad. Sí. Que era una enfermedad que tenía tratamiento. Entonces a las personas homosexuales había que tratarlas. Y él fue el que empezó a acuñar el término homosexual en la medicina. Como una patología. Y como palabra. Como ¿cierto? palabra, Por ok. eso muchas veces la homosexualidad en algunos grupos o algunos colectivos de diversidad de género, identidad Y de orientación y de sexual. orientación sexual, la ven como algo también un poco patologizador, ¿cierto? Ok, o sea, el término homosexual, y me parece interesante ese dato que nos está dando Dani, y es que particularmente en la medicina y en la salud surgió el término de homosexualidad. Exactamente. Pero estaba ligado en esos momentos a una concepción patologizante. Y yo creo que ¿Cierto? es importante que hablemos de qué es patologizar o qué es la patologización, que es un término que probablemente no escuchemos en el día a día y es básicamente darle características de enfermedad a una condición que no es una enfermedad. Okay. ¿Listo? Okay. Y eso es lo que empieza a suceder con la psiquiatría, que la psiquiatría empieza a patologizar una condición que no es una enfermedad, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con ese pequeña tuerquita en una gran máquina que busca controlar. Ajá. Aquí podemos sonar un poco como Bentham, como medio Foucault, pero pues... Antimedicina, antipsiquiatría, ¿queremos hacer la salvedad? No, estamos contando cómo fue la historia. No, y la antipsiquiatría fue muy importante en la psiquiatría de ahora y en la psicología de ahora, porque realmente nos cuestionamos como psiquiatras y como médicos qué era lo que estábamos haciendo. Si hacíamos parte de controlar a la sociedad para definir qué son o si realmente vamos a tratar enfermedades en personas que pueden tener una orientación sexual diversa, sí, por ejemplo. No solamente orientación sexual o diversidad de género, un montón de características que a veces se pensaron como condiciones o clínicas. Ok, perfecto. Entonces, estábamos hablando de este señor Krafft-Ebing, ¿cierto? Creo que la explicación de Dani es bastante valiosa. Sabemos que por aquí se empezó a acuñar el término de homosexualidad, pero también te quiero hablar de otro señor. Y es que por allá a principios del siglo XX apareció un señor, psiquiatra también, hasta donde sé, que se llamaba Magnus Hirschfeld. Bueno, Magnus Hirschfeld fue el primer cirujano que se atrevió a hacer una cirugía de reafirmación. Pero antes de eso, a mí me gustaría hablar un poquito del psicoanálisis, de Freud. Ok, correcto. ¿Listo? Sí. Porque eso es, para pegarlo pues como con Ebing, pues con el psiquiatra que acuñó pues como el término de psicopatías sexuales. Ajá. Freud empezó a hablar porque tenemos la creencia que el psicoanálisis como tal habla de que la homosexualidad, que la identidad de género diversa tiene que ver con traumas infantiles, con un montón de cosas. Y que era una perversión. Y que era una es perversión. Un poco como la idea, Pero ¿cierto? es muy interesante cuando nos ponemos a estudiar inicialmente lo que Freud dijo. Y Freud realmente tuvo discusiones con este psiquiatra alemán que tiene un nombre muy enredado y no voy a repetir. Hirschfeld. Hirschfeld no. No, con Krafft-Ebing. Con Krafft-Ebing, Okay. exacto. Entonces con Krafft-Ebing habló, pues tuvieron muchas discusiones porque realmente Freud llegó a decir, es que hay personas que son homosexuales y que son altamente funcionales y que tienen un nivel intelectual muy alto y que son realmente supremamente brillantes y cumplen un papel en la sociedad importante. Entonces él empezó a hablar de eso, ¿cierto? Que realmente no era una enfermedad. Pero de ahí en adelante los otros psicoanalistas que surgieron y que tenían una influencia mucho mayor, ¿cierto? En la Sociedad Americana de Psiquiatría, que vamos a hablar un poquito como de eso, sí empezaron a describirlo como una enfermedad, ¿cierto? Sí. Como parte de una dificultad en la infancia, en donde por X o Y no vamos a profundizar pues, en lo que decían los psicoanalistas o en todas esas teorías pues, como fálicas y todo esto, eso generaba una conducta anormal. Y esa conducta anormal era una enfermedad. Y esto lo llevan, ¿cierto?, a la Sociedad Americana de Psiquiatría, que inicialmente era muy psicoanalítica, porque la corriente en Estados Unidos era muy psicoanalítica porque
hubo un montón de migración de Europa hacia Estados Unidos y estas personas empezaron a generar pues como un gran movimiento, por decirlo de alguna manera, intelectual. Sí. Entonces, en la Sociedad Americana de Psiquiatría, en 1952-53, se crea el primer manual diagnóstico estadístico, que es el famoso DSM. El manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales. De las enfermedades mentales. Ok, perfecto, súper. Sí, entonces se crea este manual diagnóstico con el objetivo de generar como un lenguaje en común entre los psiquiatras. Okay. Entonces se empieza a categorizar. Ya sabemos cuál es el problema de categorizar, ya lo hemos hablado previamente. Y dentro de esas categorías aparece también la homosexualidad y aparece también el transvestismo, como era descrito en esa época. Y es muy llamativo porque esto, como les estaba diciendo, es categorizar, ¿cierto? Es clasificaciones. La clasificación o estas enfermedades, entre comillas, o condiciones médicas, estaban ligados como a un método clasificatorio en donde estaban en personalidades psicopáticas, donde estaban un montón de descripciones, ¿cierto?, de desviaciones, entre comillas, sexuales y de personalidades que eran malas. Que esto nos da para hablar, ¿cierto?, de la antipsiquiatría y un montón de cosas, pero aquí solo nos vamos a centrar en eso, ¿cierto?, porque pueden quedar muchas preguntas que, pues, obviamente, si tenemos la posibilidad más adelante, en otro capítulo lo hablaremos. Entonces, claro, en este momento, la relación médico-paciente es supremamente vertical, es muy paternalista. Entonces, que un médico diga que la homosexualidad es una enfermedad, esto tiene una carga muy grande en la sociedad. Entonces, eso permitió y abrió la puerta para todas esas terapias de conversión. Por eso lo que estabas hablando ahorita de Hirschfeld es tan importante, porque también fue a mediados del siglo XX. Sí, fue por allá como llegando a los 30, 50, que inclusive en los 30 te iba a mencionar que hay un caso muy emblemático y fue el caso de Lili Elbe, que por ahí les recomendamos una película bien interesante que se llama La chica danesa, que es el caso de la primera mujer trans que gracias a Hirschfeld se realizó una cirugía de reafirmación de sexo, ¿cierto? Sí, y es muy interesante porque viajó desde Estados Unidos. No, porque ahí hay una cosa, que muchas veces se ha reportado, y eso se reportó en el New York Times, que confundieron a Elbe con otra señora que se llamaba Christine Jorgensen. Sí. Jorgensen se decía que era la primera mujer trans en someterse a la cirugía. Elbe fue un poquito antes. Resulta que Jorgensen viajó desde Nueva York hasta Dinamarca, hasta Copenhague, para encontrarse con Hirschfeld. Y me pareció interesante porque además ella fue la primera, y creo que esa fue la confusión que existió en la prensa, porque ella sí fue la primera que en 1952 se sometió a un tratamiento hormonal, ¿sí? A un tratamiento hormonal para generar cambios en su cuerpo gracias a eso. Eso fue muy controversial en la época. Es decir, muchas sociedades médicas estuvieron en contra de eso. Aún sigue siendo controversial, claro. ¿Cierto? Yo creo que por eso estamos hablando de esto en ese momento, no es porque es una clase de historia súper chévere que nos encanta hablar y grabarnos, pero pues es que realmente todavía hay médicos, ¿cierto?, o médicas que piensan que esto es una enfermedad, que no se puede hacer, y bueno, por eso es tan importante regresar y volver para poder seguir pues como avanzando en esta conversación. Algo muy interesante que estaba pasando pues en ese momento en Estados Unidos era que aparecía la televisión. Total. Y es muy interesante ver porque la televisión también es un órgano de control. Sí. Y en 1954 sucedió algo muy importante para la historia pues LGTBIQ+, y es que aparecen las audiencias McCarthy, ¿cierto? Okay. ¿Qué fueron las audiencias McCarthy? Las audiencias McCarthy fueron unas audiencias que hizo un senador estadounidense, McCarthy, en donde empezó a decir que los homosexuales eran unos pervertidos y que tenían que ser aislados y eliminados de la sociedad. Esto generó, obviamente, anteriormente la televisión era un espacio familiar, era el momento en donde todos se sentaban a ver el canal, el programa, porque solo
existía en cierto momento, ya después no había nada. Claro. Pues ya después eran... Pues estática, exacto. Total, sí. Entonces esto lo vio todas las personas que tenían acceso a un televisor en ese momento, de cómo nuevamente se segregaba y se perseguía a las personas con orientación sexual y con identidad de género diversa. Y esto es muy interesante verlo porque también llaman a psiquiatras a hablar, y tenían espacios en la televisión, en donde hablaban de, por ejemplo, uno de los psiquiatras hablaba de que la homosexualidad era porque había muchos errores en la crianza. Entonces, que el hombre homosexual era homosexual porque tenían crianzas muy feministas o muy feminizantes, por decirlo así. Entonces, que él tenía que ir más a partidos de béisbol, que tenía que estar más tiempo con el padre, porque así era como se curaba la homosexualidad. Okay. Entonces, eso lo ligamos con todas estas terapias de conversión que empiezan a aparecer en el siglo XX. Sí. Es interesante porque este psiquiatra particularmente pues tenía su familia y tenía un hijo. Y el hijo cuenta cómo en el primer piso su padre tenía su consultorio donde hablaba, ¿cierto? Y trataba de hacer estas terapias de conversión con personas homosexuales, y él era homosexual. Ok. ¿Cierto? Entonces, obviamente, mira todo esto, lo que puede generar en una persona. Total. A nivel de salud mental, sí. Escuchar que su propio padre desde la medicina está hablando que la homosexualidad es una enfermedad. Claro, total. ¿Listo? Entonces, todo esto llega a la psiquiatría. Entonces sale el DSM-1, ¿cierto? El DSM-2 sale en el 70, si no estoy mal, sí, ¿cierto? Sale en el 70, que es la revisión, y ya en el 70 se empieza a dar una discusión a nivel social muy grande frente a la segregación. Empiezan a haber un montón de movimientos que buscan la igualdad de derechos en las mujeres y en las minorías de orientación sexual y de género diversas. Y es cuando aparece famoso, pues, en 1969 lo que pasó en Stonewall. Ok, claro, famosísimo. Ajá, que es súper famoso. Eso sí. También generó una discusión dentro de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Es decir, el movimiento feminista más lo que sucedió en Stonewall, ambos hechos son cruciales en el siglo XX para empezar a considerar que, venga, no podemos patologizar primero la diversidad, ni tampoco podemos seguir oprimiendo los derechos de las mujeres. O sea, fueron dos grandes revoluciones que marcaron probablemente de manera importante el siglo XX. Exacto, y a pesar de que sucedió esta conversación y que se llevó también, ¿cierto?, a la APA, realmente no hubo grandes cambios, ¿cierto? Sí. Porque salió el DSM-3 con algunos cambios menores, sí. ¿Cierto? Y hay pues un artículo muy interesante que habla de esta discusión que se tuvo dentro, pues como del comité que realizaba pues como el DSM, pero finalmente, nuevamente en el DSM-3, ¿cierto? Aparece el transexualismo como una patología, aparece ¿cierto? El transexualismo, aparece como la disforia homosexual. No recuerdo muy bien el nombre, pero era más o menos eso, era que tú te sentías incómodo con ser homosexual o que habían relaciones homosexuales que te parecían incómodas. Entonces es bastante, bastante llamativo que en este tema particular la psiquiatría sí se demoró un poco en hacer ese cambio estructural. Es que estamos hablando de que el DSM-3 pues, surgió en 1980, o sea, pues estamos hablando de perfectamente hace 40, 44 años, más o menos. Sí hubo algunos cambios frente a que ya no hacía parte como de esas psicopatías y empezaron a ponerlo pues en salud sexual y unos cambios pues a nivel de clasificación, pero realmente el mensaje seguía siendo el mismo. Yo recuerdo que lo pusieron como en la categoría de trastornos psicosociales. Exacto. ¿Cierto? Sí. Lo que tú dices, lo sacaron como de la psicopatía, pero lo metieron en trastornos psicosociales. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos hablando de eso y otra cosa, otra cosa muy interesante que pasó, por ejemplo, con Stonewall es que no lo televisaron. Stonewall no fue televisado. Fue prohibida su publicación en televisión. Fue prohibida su publicación, entonces, esto obviamente se demora y toma un tiempo en el que todavía está pues como esa lucha de aquí estamos, y por eso es la importancia de hablarlo, de tenerlo en nuestro lenguaje del día a día. Se han hecho también, pues, y se hicieron estudios en los 90s y en los 80s, en donde se les preguntaban a médicos, tanto psiquiatras como no psiquiatras especialistas, si consideraban que una
persona homosexual o con identidad de género diversa era elegible para pasar a una residencia médica. Wow. Y la gran mayoría respondían que no. Sí. ¿Cierto? Entonces eso habla también como de todo el estigma y toda la carga que hay en uno decir soy homosexual, y más en esa época. O sea, tú y yo no hubiéramos podido estudiar. Total. No hubiéramos podido salir del closet. Exacto. No Pues hubiéramos probablemente podido hubiéramos salir del estudiado, pero enclosetados hasta más no poder. Exacto. Sí. Y claramente ya no estamos enclosetados. Evidentemente. Entonces, bueno, esto empieza pues a generar grandes cambios a nivel social, y estos cambios a nivel social empiezan a tener un impacto en la Sociedad Americana de Psiquiatría, y pues es que yo hablo y hablamos de la Sociedad Americana de Psiquiatría porque el DSM es creado por ellos, y el Claro. DSM lo utilizamos aquí, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en India, En China, total, en todas partes. Entonces es muy importante y por eso nos basamos en esto. Porque incluso el CIE-10, pues, o el CIE en general, ¿cierto? También hasta el 9 y el 10 había clasificaciones marcadamente discriminatorias frente a la diversidad, ¿cierto? Que es un poco como el manual en general de enfermedades, ¿cierto? Exacto. Enfermedades médicas. Y aún en el CIE había características muy claras de discriminación. De acuerdo, y mira que apenas hasta hace poco se empezaron a prohibir en Colombia las terapias de conversión. Sí, inclusive todavía hay senadores que siguen dando la discusión de que no se deberían prohibir, pues es increíble. Sí. Entonces, si tienen en ese momento alguna duda hasta lo que llevamos, claramente sabemos que la identidad de género y la orientación sexual diversa no son una enfermedad mental, no son una enfermedad mental. Es muy importante el papel de la psiquiatría y de la psicología y del el personal de salud en acompañar a estas personas, ¿cierto? Si tienen dificultades emocionales frente a su autorreconocimiento, o si están buscando, ¿cierto?, un proceso de reafirmación de género, nosotros estamos ahí para apoyar. El problema ahora es que, bueno, salieron todos los diagnósticos de homosexualidad, pero todavía hay uno, y persiste uno, que es la disforia de género en el DSM y la incongruencia de género en la clasificación CIE, Sí. 11. ¿Listo? Sí. Y se ha venido dando desde hace varios años la discusión de si esto es patologizar o no. Ok. ¿Cierto? Y uno podría decir, sí, esto puede generar una carga, ¿cierto?, en esa persona de enfermedad, Sí. o que el médico lo vea como una carga, pues como una enfermedad. Entonces yo te doy o no las terapias por lo que yo considero o no. Ujú. Y finalmente nosotros como médicos y como psicólogos somos como esa puerta que Claro. permite o no la entrada, y todavía sucede un montón a pesar de que ya están aprobadas todas las terapias de reafirmación y de reafirmación de género, se sigue siendo esa puerta, ¿cierto?, de entrada. Entonces la persona llega y dice, no, yo quiero empezar una terapia hormonal. Claro. Sí, vaya donde el psiquiatra. Se demora 7 meses a donde el psiquiatra dice, listo, bueno, vuelva donde el endocrinólogo. Se demora otros 7 meses para ir a donde el endocrinólogo. El endocrinólogo dice, esto ya pasó hace 7 meses, usted tiene que volver a donde el psiquiatra. Claro, puerta giratoria, barreras para acceder a un derecho que hoy es un derecho. Exacto. Sí. Entonces, por eso se da la discusión frente al diagnóstico y frente a si debe ser o no necesario para la atención. Como esto se da en el marco de la atención médica, es necesario identificarlo en este momento con el diagnóstico de incongruencia de género, que es los que están pues, en los códigos del CIE-10, el CIE-11, perdón. Porque hay que mencionar algo, y es, obviamente actualmente, pues considero yo, muchísimos psiquiatras que yo conozco, pues todos los que al menos conozco cercanos, y psicólogos, evidentemente estamos convencidos ni que la orientación sexual diversa ni la identidad de género diversa son una patología, evidentemente no. ¿Sí? Son un asunto de completa identidad humana, y que podemos ser perfectamente funcionales, que podemos disfrutar y tener un proyecto de vida saludable, tranquilo, con muchas proyecciones y de contribución incluso a la sociedad, y no estamos hablando de una patología. Sin embargo, quiero dejar también una salvedad, y es que nuestro sistema de salud, tú me dirás como médica y me harás alguna precisión, pero nuestro sistema de salud funciona para poder acceder a un tratamiento. Debemos de entrada poner un diagnóstico, entre comillas. Sí, ¿cierto? sí, de acuerdo. Y por eso
por eso todavía lo se tocaba, conserva. es necesario. Es necesario O sea, para poder necesario acceder. para acceder a las terapias de reafirmación de género, tener Sí. el diagnóstico de incongruencia de género. Oh, ok. Por eso se Perfecto. prefiere en este momento incongruencia a disforia de género, porque la Ok. disforia sí tiene una connotación de enfermedad. De patología. De patología, exacto. Entonces, por eso buscamos usar más el término de incongruencia que el de disforia de género. Claro. Ok. ¿Listo? Que es necesario en este momento, ¿cierto? Sí. Y hay cosas necesarias que nos toca, pues, en este momento. Sí es importante empezar a evaluarnos nosotros como médicos, como psiquiatras, como personal de la salud, en qué momento estamos poniendo al paciente en esa puerta giratoria, en qué momento estamos nosotros entorpeciendo, ¿cierto?, la posibilidad de esta persona de sentirse mejor. Porque es que no hay evidencia, ¿cierto? Aquí me voy a volver pues como muy clínica, no hay evidencia de que la diversidad de género y de orientación sexual sean una enfermedad. Pero sí hay mucha evidencia de que la discriminación, la segregación, el no acceso a tratamientos genera grandes consecuencias a nivel de salud mental. Genera malestar emocional, ¿No? psicológico. Y, o sea, el riesgo suicida aumenta, Claro. ¿cierto? La expectativa de vida, por ejemplo, de las personas trans es increíble que esté entre los 30 y los 40 años. Es correcto. ¿Cierto? Porque acceden a un montón o buscan hacer su reafirmación por fuera del sistema con unos riesgos que uno se queda en shock, ¿cierto? De lo que tienen que hacer para ellos y ellas sentirse, ¿cierto? Como bien con su cuerpo y consigo mismos. Entonces, yo creo que esa es como la gran reflexión que nosotros nos tenemos que hacer como médicos de un sistema de salud en el que todavía pues faltan como mejorar cosas, pero que están las leyes, está todo para que lo podamos hacer. Un poco, creo que el ejemplo que me estás poniendo, como para que ya vayamos concluyendo, ha sido la lucha que ha habido, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países sobre el tema del aborto. Es decir, primero que era prohibido, era penalizado, después aparecieron las famosas causales del aborto, tratando como de facilitar para que las mujeres que de alguna manera decidieran realizarse un aborto, pues una interrupción voluntaria del embarazo, pues accedieran a IPS, pues como a centros de salud que tuvieran todo el rigor médico necesario para disminuir el riesgo en una situación de aborto, pero que nos dimos cuenta que aún con las condiciones en donde se despenalizaba, seguía habiendo obstáculos, seguía habiendo barreras. Muchas mujeres seguían buscando centros poco confiables, ni siquiera centros legales en donde se realizaban abortos. Eso pasa hoy con nuestros hombres, con nuestras mujeres y con las personas en general de género fluido, ¿cierto? Que buscan alguna cirugía de reafirmación, tratamiento hormonal, que no encuentran el apoyo institucional, encuentran esas miles de barreras institucionales, esa puerta giratoria. Entonces, ¿a dónde van a ir a buscar ese apoyo? A centros poco confiables. Y eso de entrada ya nos pone en riesgo como población. Exacto. Y yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir en términos de la ginecología. La ginecología también actuó como parte de ese control social. Sí. Cuando el ginecólogo decía, no, es que pues, usted no puede planificar, claro, ¿cierto? Porque eso es en contra natura. Entonces miren que todos y todas y todes en en el mundo y en la sociedad que vivimos tenemos que ser muy críticos, ¿cierto? De lo que leemos, de lo que estudiamos, de lo que replicamos como profesores, como estudiantes, como médicos, frente a la atención de las personas. Total, así es. Sí, es una conclusión magnífica, Dani, y para mencionar como una última cosa para ya irnos despidiendo, para darles una despedida y que se vayan a almorzar, a comer, a desayunar, inscríbanse en las redes, que el recuento histórico nos habla de muchos cambios, que hemos dado una lucha siglo XX, siglo XXI y que las cosas indiscutiblemente han cambiado, han mejorado, ¿cierto? En muchos países. Todavía en muchas partes sigue produciendo pena de muerte, o sea, siendo castigado con la pena de muerte, pero que como profesionales de la salud también tenemos una responsabilidad y es reconocer, como lo hemos hablado, nuestros propios sesgos, conocer cómo nos ha influenciado toda la historia. De alguna manera la historia sigue pesando, con cada uno de los movimientos que hay, pero que ante todo seguimos teniendo seres humanos al frente de nosotros. Y como seres humanos tenemos que estar abiertos a entender que la diversidad es hoy una realidad. Y lo ha sido siempre, pero que hoy tenemos que darle el lugar que no le hemos dado. Sí, de acuerdo.
No, Pedris, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias a todas las personas que se conectan, que nos escuchan, que nos escriben. Recuerden las redes, 1976.group. Hay que darle las gracias también a alguien que está detrás de bambalinas, que no la hemos mencionado. Yo creo que ya nos conocen a todos, pero a nuestra CEO de 1976 también se encarga de toda la producción, Laura Salazar. Un saludo para Laura y probablemente en unos podcasts más adelante la invitamos para que converse con nosotros. Sí, sería muy interesante. Chao a todos, Chao, nos vemos. chao.